Dios les bendiga, soy el hermano Héctor Santiago, ministro del Centro Cristiano Chalón en Río Piedra, y hoy quiero reflexionar en una escritura que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 17, y dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No se mueva de su lugar hasta que termine esta reflexión de hoy. Quiero unir dos acontecimientos, uno que tuvo lugar hace 2000 años y el otro que lo estamos viviendo nosotros ahora en el 2020. El primero se llamó la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y es lo que estamos recordando en toda esta semana hasta el domingo de resurrección. Y el otro, el que estamos viviendo ahora, que le llaman COVID-19. Para la Biblia, los acontecimientos de muerte en masa no son ajenos. El hombre sufrió el diluvio. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas también fueron destruidas por fuego. Y hay tres acontecimientos de plaga en la Biblia que también se llevó a muchas personas. Todos tienen un denominador común: la indiferencia, la queja, el pecado, el hombre de los líderes o del pueblo hacia Dios. Todos tienen un final feliz, gloria a Dios, que es la misericordia de Dios interviniendo para salvación. Providencialmente, cada una de esas tres plagas dirigía su dedo para señalar a Jesucristo dando su vida como un sacrificio vicario. Esto es en sustitución de usted y de mí, para reconciliarnos a nosotros los hombres con Dios. Romanos capítulo 3 y versos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primero de esos tres eventos se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24 del 1 al 25. Yo no lo puedo leer, pero voy a hacer referencia a él y usted en su casa puede tener la oportunidad de leerlo poco a poco. El primero es cuando David hizo censo del pueblo en desobediencia a Dios. Dios le había dicho a David que no censara al pueblo y David lo censó. Y la Biblia narra en ese capítulo que Dios se molestó con David y con el pueblo y le dio a escoger tres castigos. El primer castigo eran 7 años de hambre en la tierra, huir 3 meses delante del enemigo, o que 3 días hubiese una peste en la tierra. Y David en el capítulo 24 de 2 de Samuel, en el verso 14, decide y dice que es mejor que caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. El hombre es inmisericordia, pero Dios es misericordioso, y en medio de toda la situación y todas las situaciones Dios está. Así que vino la peste y en el verso 15 dice que murieron 70,000 hombres en esa peste que vino. Y cuando el ángel extendió su mano para destruir a Jerusalén, porque el ángel fue destruyendo y matando gente, y cuando ya el ángel iba a acabar con Jerusalén, la Biblia dice que Jehová se arrepintió de aquel mal que estaba haciendo por causa de David, y mandó y detuvo al ángel para que no siguiera. En este capítulo habla del sacrificio, o que David sacrificó a Jehová,
ofrenda de paz y cesó la plaga a Israel. Escuche esto, porque tenemos que ir aprendiendo de lo que pasó en la historia para saber lo que vamos a hacer en el futuro. David se detuvo e hizo un sacrificio de paz y Dios lo aceptó. Esa plaga apunta a lo que trajo, a la razón para que Jesús viniera al mundo. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, la misericordia de Dios detuvo a aquella plaga, pero también el amor y la misericordia de Dios ha traído a Jesucristo a este mundo para que nosotros podamos creer por Él. El segundo evento bíblico que quiero traer en esta semana es el derramamiento de sangre. Este verso 22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hacía falta, Dios había estipulado que la reconciliación con el hombre requería que se derramara sangre de un inocente. En Éxodo capítulo 12, del verso del 12 y del 13, son los que yo estoy tomando, pero usted puede leer el capítulo 12 completo. Dice que tiene que ver con la historia del faraón. Esto todos lo conocemos después de las 9 plagas de Egipto. Faraón estaba obstinado, no quería dejar que el pueblo de Israel saliera de Egipto y mucho menos que fueran a adorar a Dios. Después de pasadas 9 plagas y del constante endurecimiento de Faraón hacia Dios, vino la plaga de la muerte del primogénito. Esa noche el ángel de la muerte pasaría por Egipto y la salvación requería de 2 cosas importantes que el pueblo tenía que hacer. Una, quedarse en su casa esa noche y creer. Escuche esto, que la solución de esta segunda plaga estaba en quedarse en su casa, no se podía salir. Y lo segundo, que la sangre del inocente cordero fuera puesta en el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no llegara hasta entrar a ese hogar. Y yo digo creer, no digo Israel, porque estoy seguro que hubo israelitas que no pusieron sangre en el dintel, pero hubo egipcios que se enteró y pusieron sangre en el dintel, porque al fin y al cabo lo que quería Dios era que alguien creyera en esa verdad. Y la verdad la vuelvo a traer a lo que son estos días, porque tiene que ver con la sangre. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Juan, en el capítulo 1, verso 36, relaciona lo que Isaías dijo, lo que mostró la muerte del primogénito cuando se mató al cordero y se puso la sangre salvadora en el dintel. Y Juan dijo, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el verso 29 de ese capítulo 1 dice, y dice esa parte, que quita el pecado del mundo. Hablamos de su misericordia y de su amor. Hablamos de la sangre que hubo que derramar de un inocente para que el pueblo se salvara de lo que era la plaga, la muerte del primogénito. Y ahora quiero hablar de la tercera plaga. La tercera plaga está en el libro de Números, capítulo 21, versos del 4 al 9, y tiene que ver con el pueblo en sí.
Fíjense que una tenía que ver con líderes como Faraón. La otra tenía que ver con líder como David. Ahora tiene que ver con el pueblo. La Biblia dice que cuando el pueblo ya iba caminando por el desierto, se desanimó. Y cuando el pueblo se desanimó, comenzó a hablar de Dios. Comenzó a hablar en contra de Moisés. Comenzó a decir cosas en contra de la gracia salvadora de Dios. Dios lo había traído hasta ese momento, le había dado agua, le había dado maná. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Eso es lo que el pueblo decía. Y dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes y murió mucho pueblo picado o mordido por las serpientes. Pero el pueblo en un momento dado se tornó a Moisés y le dijo a Moisés, intercede por nosotros ante Dios para que esta plaga cese. Escuche, intercesión, pedir perdón, pedirle a Dios el pueblo, pedirle a Dios que cese la plaga. Y dice, y Moisés oró por el pueblo y Jehová lo escuchó. Y la solución era, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y cuando alguien sea mordido por una serpiente, mirará al asta. Y cuando mire al asta, el que mirase al asta va a ser sano de esa mordida. Mire, Juan capítulo 3, verso 14, 2 versos antes de Juan 3:16, que no los hablamos mucho, pero están ahí, 2 versos antes, detrás de Juan 3:16, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense que aquella plaga tiene que ver con la cruz, levantado en la cruz, para que todo aquel que mirase, porque lo dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si entiendes el mensaje de las plagas, uno apunta al amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El otro, a la sangre de Jesucristo como intercesor. Y el tercero, a la muerte y muerte de cruz. Ahora te toca a ti, amigo, el que está escuchando, el que no tiene conocimiento de Dios. Es tu momento de decisión, porque Dios puede hacer la diferencia en este 2020, en esta nueva plaga. Esta plaga en estos días nos recuerda que Jesús murió por nosotros en la cruz y que solamente Dios es nuestro Salvador. Así que encomendamos al Señor todo nuestro corazón. Si quieres orar, ora conmigo. Señor, yo necesito que tú me perdones y me torno a ti, oh Dios, en estos momentos, pidiéndote que tú seas para mí, oh Dios mío, mi Salvador. Ayúdame para que yo pueda creer y creyendo también pueda entrar no tan solo en lo que es la salud física, sino la salud espiritual. Ayúdanos en este mundo, en este tiempo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.